Hay juegos licenciados que funcionan increíblemente bien, pero luego están esos otros que parecen demostrar justo lo contrario, que tener una licencia famosa no garantiza absolutamente nada. De hecho, a veces ocurre lo opuesto. Un nombre enorme crea expectativas enormes y cuando el juego no está a la altura, el golpe todavía es más fuerte. Y eso es exactamente lo que pasó con muchos títulos que intentaron aprovechar franquicias famosas del cine o los cómics. Y un buen ejemplo de ello es X-Men Destiny, un juego que prometía algo muy interesante: permitirte crear tu propio mutante y decidir si apoyas a los X-Men o a la Hermandad. Y es que estoy hablando de los X-Men, uno de los grupos de superhéroes más queridos de Marvel, un universo lleno de poderes, conflictos, decisiones morales, material perfecto para un videojuego. Pero lo que terminó llegando fue algo muy distinto. Para empezar, el juego intentaba vender una idea bastante interesante. Tú no controlabas a Wolverine, ni a Cíclope, ni a Magneto, no. Controlabas a un mutante nuevo, un personaje creado para el juego que iba descubriendo sus poderes mientras elegía a qué bando apoyar. Podías acercarte a los X-Men o al lado más radical de la Hermandad. Sobre el papel sonaba a RPG narrativo con decisiones importantes. El problema es que todo eso era más humo que realidad. Las decisiones que tomabas prácticamente no cambiaban nada interesante. El juego te hacía creer que estabas tomando caminos distintos, pero en la práctica la historia seguía casi igual. Era una ilusión de elección. Y cuando un juego basa su propuesta en tus decisiones importan, pero luego no importan, la decepción es inmediata. Luego está el gameplay, que era tremendamente repetitivo. Básicamente te pasabas el juego entrando en zonas cerradas, derrotando oleadas de enemigos genéricos, avanzar unos metros y repetir. Y otra vez lo mismo, no había variedad de misiones, no habían momentos memorables, ni mecánicas que realmente aprovecharan los poderes mutantes. Los poderes, además, estaban mal aprovechados. Podías equipar distintos poderes, sí, pero la mayoría se sentían muy similares entre sí. Cambiaba el color del ataque, pero poco más. Luego estaba el tema de los personajes famosos, porque sí, salen Wolverine, Gambit, Cíclope y compañía, pero casi siempre como cameos muy superficiales. Aparecen, dicen 4 frases y desaparecen, no tienen peso real en la historia. Y cuando un juego de superhéroes sale mal, normalmente hay otro que también acaba en este vídeo, y ahí entra Batman Dark Tomorrow, que tenía buenas ideas sobre el papel, pero las ejecutaba fatal. El primer problema que notabas nada más empezar era la jugabilidad, especialmente el combate. Batman debía sentirse ágil, fuerte y preciso, pero aquí todo era torpe. Los golpes tardaban en salir, las animaciones eran lentas, y muchas veces ni siquiera sabías si estabas acertando al enemigo. En vez de sentirte como el Caballero Oscuro, parecías alguien moviéndose con una armadura de cemento. Luego estaban los controles, que eran directamente desesperantes. La cámara era un caos absoluto. En muchos momentos luchabas más contra la cámara que contra los enemigos. Giraba mal, se colocaba en ángulos rarísimos, y a veces ni siquiera veías bien lo que estaba pasando. Y otro problema enorme era el diseño de misiones. Muchas eran confusas o mal explicadas. El juego esperaba que supieras exactamente qué hacer, pero no te daba pistas claras, así que te pasabas largos ratos dando vueltas por los escenarios, buscando qué demonios se suponía que tenías que hacer. Y hablando de escenarios, Gotham City tampoco ayudaba. En lugar de ser una ciudad viva, oscura y llena de personalidad, se sentía vacía y poco interesante. Era como una maqueta gigante sin alma. Pero quizá lo más frustrante era que el juego tenía buenas ideas sobre el papel. Intentaba incluir investigación, gadgets, sigilo, cosas muy propias de Batman. El problema es que todo estaba ejecutado de forma muy pobre. Nada terminaba de funcionar bien. Pero no solo los cómics han sufrido este problema, también el cine de acción ha tenido sus propios desastres, y un ejemplo claro es Rambo, el videojuego. El problema es que el juego no era realmente un juego de acción moderno, sino un shooter sobre raíles, es decir, el personaje se mueve automáticamente y tú solo apuntas y disparas. Este tipo de juegos podían funcionar hace unos años en recreativas, pero en 2014 ya se sentía como algo totalmente anticuado. Y claro,
cuando la fantasía de Rambo es ser un soldado que se mueve libremente por la jungla, planificando ataques usando sigilo o emboscadas. Que el juego te ponga literalmente sobre raíles se siente como una decisión muy extraña. Luego está el tema de los gráficos, que tampoco ayudaban. Incluso para la época parecían de una generación anterior. Las animaciones eran rígidas, los enemigos reaccionaban de forma rara, y muchos escenarios se veían vacíos o poco trabajados. Todo daba la sensación de ser un juego hecho con muy poco presupuesto. Pero uno de los aspectos más criticados fue el uso de escenas de las películas. En lugar de recrear las escenas con gráficos del juego, muchas veces simplemente te mostraban clips reales de las pelis de Rambo. Eso rompía totalmente la inmersión, porque pasabas de ver actores reales a volver al juego con gráficos bastante pobres. Y es que el gameplay tampoco ayudaba. Disparabas, disparabas y disparabas, pero la variedad era mínima. Los enemigos aparecían en oleadas muy predecibles, y muchas veces solo se trataba de eliminar objetivos mientras el juego te llevaba de un punto a otro. Y si hablamos de franquicias de acción gigantes, también está Fast and Furious Crossroads. Lo que terminó saliendo de este juego fue algo que dejó a mucha gente preguntándose cómo han podido hacer esto tan mal. El primer problema es que no sabía muy bien qué tipo de juego quería ser. A veces parecía un juego de carreras, otras veces intentaba ser un juego de acción con gadgets en los coches, y otras veces se centraba en la historia. El resultado fue una mezcla rara que no destacaba en nada. Ni era un gran juego de conducción, ni un gran juego de acción. Luego está el manejo de los coches, que es algo clave en un juego de esta licencia, y sorprendentemente es lo peor del juego. Los vehículos se sienten pesados, torpes, poco precisos, no transmiten velocidad ni emoción. Y es que en una saga donde todo gira alrededor de conducir a toda velocidad, esto es un problema enorme. A esto se le suma la inteligencia artificial de los enemigos, que era bastante floja. Muchas persecuciones se sentían artificiales, como si los coches rivales simplemente aparecieran delante de ti para mantener la tensión. Los gráficos eran muy pobres para ser un juego de 2020. Muchos escenarios parecían vacíos, las animaciones eran raras, y algunos modelados de personajes resultaban bastante rígidos. Y luego está la historia. El juego intentaba vender que era una especie de capítulo extra dentro del universo de Fast and Furious, con personajes interpretados por actores como Vin Diesel, Michael Rodríguez o Tyrese Gibson. Sobre el papel sonaba bien, pero la narrativa era bastante olvidable y las misiones se volvían repetitivas muy rápido. Algo parecido ocurrió con Thor: God of Thunder, que tenía un protagonista capaz de invocar rayos y destruir ejércitos, pero aún así conseguía que los combates se volvieran repetitivos demasiado rápido. Y es que cuando escuchas el nombre del juego, Thor, dios del trueno, piensas automáticamente en un juego brutal, porque estoy hablando de Thor, un dios nórdico con un martillo mágico capaz de invocar tormentas, lanzar rayos y destruir ejércitos enteros. Vamos, el tipo de personaje que parece hecho a medida para hacer un videojuego espectacular. Pero el problema es que el juego nunca llega a aprovechar realmente ese potencial. Sí, tienes el martillo Mjolnir, puedes hacer ataques eléctricos y combos, pero en la práctica casi todo el juego consiste en básicamente lo mismo: entrar en una zona, eliminar a un montón de enemigos genéricos, avanzar un poco y repetir, y otra vez lo mismo, y otra vez. No hay demasiada variedad en cómo se desarrollan los enfrentamientos. Los enemigos tampoco ayudan. Muchos son criaturas bastante genéricas que parecen en oleadas constantes. En lugar de enfrentarte a enemigos memorables del universo de Marvel, te encuentras luchando contra bichos muy parecidos entre sí, lo que hace que los combates pierdan impacto rápidamente. Y otro problema importante es la sensación de peso del personaje. Thor debería sentirse como una fuerza imparable, un dios que aplasta enemigos con facilidad, pero en el juego a veces se siente torpe, como si sus movimientos fueran más lentos de lo que deberían. Y cuando parecía que ya habíamos visto suficientes juegos licenciados problemáticos, aparece otro caso curioso como Catwoman. Y es que este juego estaba basado en la película de Catwoman protagonizada por Halle Berry, un personaje del universo de DC Comics, y una protagonista con habilidades ágiles, acrobáticas y sigilosas. Vamos, material perfecto para un videojuego de acción. Pero en la práctica el resultado fue bastante desastroso. Nada más empezar, ya notabas que el control del personaje era muy tosco. Catwoman debería sentirse ágil, rápida, casi felina.
moviéndose por los escenarios con fluidez, pero en el juego los movimientos son raros, poco precisos y a veces directamente torpes. Saltar de una plataforma a otra, algo que debería ser natural para un personaje así, muchas veces se convierte en una experiencia frustrante. Luego está la cámara, que también juega en contra constantemente. En muchos momentos se coloca en ángulos extraños, no te deja ver bien a los enemigos o te hace fallar saltos. Y cuando un juego depende tanto de moverte por el escenario con precisión, tener una cámara incómoda es prácticamente una receta para el desastre. Y es que el combate tampoco se salva. En lugar de ser dinámico y elegante como esperarías de Catwoman, se siente bastante repetitivo. Básicamente, entras en una zona, golpeas a varios enemigos con ataques similares, avanzas un poco y repites el proceso. Además, el juego intentaba usar escenas de la peli para conectar la historia, y el resultado fue igual que el de Rumble videojuego. Al final, Catwoman terminó siendo otro ejemplo claro de esos juegos hechos con prisa, para aprovechar el estreno de una película. Y el problema no se quedó ahí, porque incluso personajes tan populares como Iron Man también tuvieron adaptaciones bastante flojillas. Y es que lo curioso es que cuando se anunció parecía una apuesta segura, porque coincidía con el estreno de la película Iron Man, la que básicamente inició todo el fenómeno del MCU de Marvel, protagonizada por Robert Downey Jr. El hype era enorme, y claro, la idea de controlar a Iron Man volando libremente con la armadura, disparando misiles y rayos repulsores, sonaba increíble. El problema es que el juego prometía mucho más de lo que realmente ofrecía. Para empezar, una de las cosas que más llamaba la atención era que podías volar libremente, algo que sobre el papel era espectacular, pero en la práctica el control del vuelo era bastante incómodo. A veces resultaba difícil apuntar bien mientras estabas en el aire, y los movimientos no siempre se sentían tan fluidos como deberían, para un personaje que básicamente es un avión humano. Luego está el combate, que básicamente se volvía repetitivo muy rápido. La mayoría del tiempo consistía en disparar a enemigos desde el aire o destruir vehículos y torretas. No había demasiada variedad de situaciones ni misiones que rompieran la rutina. Muchas fases terminaban sintiéndose muy parecidas entre sí. Y otro problema gordo fue la inteligencia artificial de los enemigos. En muchos momentos parecían simples objetivos flotantes esperando a ser destruidos. No reaccionaban de forma especialmente inteligente, ni obligaban al jugador a cambiar de estrategia. Pero quizá el mayor problema fue la sensación de oportunidad desaprovechada. Iron Man es un personaje perfecto para un videojuego espectacular. Volar por los cielos, usar diferentes armas de la armadura, enfrentarte a enemigos enormes. Había muchísimo potencial. Y es que ni siquiera franquicias míticas del cine se libran de esto. Ghostbusters intentó llevar a los cazafantasmas al videojuego, pero sus misiones repetitivas y su escasa variedad hicieron que atrapar fantasmas perdiera rápidamente la gracia. Y es que claro, cuando escuchas Ghostbusters lo primero que piensas es en cazafantasmas, trampas, humor, gadgets raros y momentos caóticos atrapando espectros por toda la ciudad. Vamos, una licencia con muchísimo potencial para un videojuego divertido. Y es que el videojuego se sentía extremadamente repetitivo. La estructura de misiones era casi siempre la misma. Entras en un escenario, aparecen fantasmas, disparas el rayo, capturas enemigos, avanzas unos metros y repites el proceso. Y otra vez lo mismo, y otra vez. Al principio puede tener gracia, pero después de varias misiones la sensación de déjà vu es constante. En lugar de sentirse el gameplay como un sistema de caza de fantasmas complejo o estratégico, muchas veces se convierte simplemente en disparar el rayo protónico sin demasiada profundidad. No hay demasiadas mecánicas interesantes ni variedad de herramientas que cambien realmente tu forma de jugar. Ghostbusters normalmente funciona bien cuando exploras lugares curiosos o situaciones sobrenaturales con humor, pero en el juego muchos escenarios se sienten bastante genéricos, sin demasiados momentos memorables. Y es que también se nota bastante que el juego tenía un presupuesto limitado. Muchas misiones parecían diseñadas para reutilizar ideas o mecánicas sin demasiado desarrollo extra. Esto hacía que la experiencia completa se sintiera más pequeña de lo que la licencia realmente merecía. Y algo parecido ocurrió muchos años después con Skull Island Rise of Kong, un título que solo se volvió viral en internet por sus gráficos y animaciones poco pulidas.
Y lo más increíble es que estoy hablando de King Kong, uno de los monstruos más famosos del cine, parte del universo del Monsterverse. Un personaje gigantesco, brutal, capaz de enfrentarse a dinosaurios y criaturas enormes. Pero lo que salió fue justo lo contrario. El primer problema que todo el mundo notó fueron los gráficos. Cuando empezaron a aparecer vídeos del juego en internet, mucha gente pensó que eran imágenes de una versión beta o de un juego antiguo, pero no, era el juego final. Los modelos de los personajes parecían muy simples, las animaciones eran rígidas y algunos efectos visuales daban la sensación de estar inacabados. Luego tenías el gameplay, que tampoco ayudaba demasiado. La mayoría del tiempo te dedicabas a avanzar por escenarios bastante lineales, mientras peleabas contra enemigos similares una y otra vez. Golpes básicos, esquivar, repetir. No había demasiada profundidad en el combate ni situaciones que realmente sacaran partido a la idea de controlar a Kong. Y claro, cuando juegas con un personaje como Kong, esperas momentos épicos, peleas enormes contra criaturas gigantes, destrucción masiva, algo que te haga sentir que estás controlando a un monstruo legendario. Pero el juego rara vez llega a ese nivel. Muchas peleas se sienten pequeñas o poco espectaculares. Y otro problema bastante comentado fue la sensación de juego inacabado. Algunos menús, animaciones y transiciones eran muy poco pulidas. Incluso hubo clips que se volvieron virales en redes sociales, porque ciertas escenas parecían hechas con muy poco presupuesto. Y para terminar este vídeo llegamos probablemente al caso más famoso de todos, Superman 64. Si hay un juego licenciado que durante años se ha usado como ejemplo de cómo no hacer un videojuego, ese es Superman 64. Y lo curioso es que sobre el papel parecía una idea buenísima, porque estoy hablando de Superman, probablemente el superhéroe más poderoso de todos, un personaje que puede volar, lanzar rayos por los ojos, levantar edificios y salvar el mundo en cuestión de minutos. Vamos, el tipo de protagonista que debería protagonizar un juego épico, pero lo que salió fue un desastre monumental. El problema empieza desde el principio. El juego te suelta en una ciudad cubierta por una niebla espesa y rarísima. Al principio parece algo misterioso, pero en realidad la razón era mucho más simple. El juego tenía problemas técnicos y esa niebla servía para ocultar lo vacío que estaba el escenario. Es decir, no era una decisión artística, era básicamente un truco para que no vieras las limitaciones del juego. Luego llega la parte que se hizo famosa por las razones equivocadas, los anillos voladores. En lugar de hacer misiones épicas salvando la ciudad o enfrentándote a villanos míticos, gran parte del juego consiste en volar atravesando anillos flotantes. Sí, anillos. Y además tienes que hacerlo bajo límite de tiempo. El problema es que volar, algo que debería ser lo más divertido del mundo en un juego de Superman, se siente horrible. Los controles son imprecisos, cuesta girar bien, la cámara no ayuda, y muchas veces fallas los anillos por puro caos técnico. Y claro, cuando fallas, toca repetir toda la secuencia otra vez. Y al final, todos estos juegos dejan una lección bastante clara. Tener una licencia enorme, personajes famosos o una franquicia millonaria detrás no garantiza absolutamente nada. Puedes tener a superhéroes legendarios, héroes del cine de acción o monstruos icónicos, pero si el juego está mal diseñado, si se hace con prisas o simplemente si se usa la licencia como reclamo, el resultado puede salir muy mal. Y ahora tengo curiosidad, ¿cuál crees tú que es el peor juego licenciado que hayas jugado jamás? ¿Alguno de estos o hay otro que todavía es peor que debería estar en una siguiente parte? Déjamelo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.